compartimos la pestaña de la asistencia. Entonces, trabajos prácticos, compartir. Bueno, decía el enunciado, usted trabaja en un centro de salud y asiste al médico generalista. Claudia concurre por un dolor en el pecho, luego de subir la escalera de acceso al consultorio, usted le toma los signos vitales y tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Qué les pareció esa frecuencia? ¿Cómo está? ¿Normal? Va, según una frecuencia en reposo. Está alta. Está alta para lo que es la frecuencia en reposo, pero no se olviden que subió la escalera. Claro. Frecuencia respiratoria 40, no estaba en muy buen estado físico, me parece, Claudia. No. La presión arterial 150/85, ¿no? Pero no es en reposo, recuerden eso. No, es por la subida en la escalera, porque ni bien termina de subir las escaleras, entra al lugar donde le hacen los controles y le toman enseguida los signos vitales. Después le toman, pero con descanso. Con descanso baja todos los parámetros, o sea que debe haber tenido que ver esa subida de la escalera, por eso no se toman una sola vez, o bien se toman una vez que la persona está más tranquila. A veces no se tranquilizan porque están nerviosos por el examen, que es lo que se llama el guardapolvo blanco, ¿no? Ausculta el primer y segundo ruido cardíaco y toma los pulsos radiales. El médico realiza un electro, e informa la onda PQRST, los intervalos. Entonces después están las preguntas. ¿Qué mide la frecuencia cardíaca y qué relación tiene con el volumen minuto cardíaco? Bueno, eso, ustedes saben que la frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón se contrae y relaja por minuto, ¿no? Y obviamente tiene que ver con el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, que sería igual a la cantidad de veces que el corazón se contrae y la cantidad de sangre que saca por cada una de esas sístoles o contracciones cardíacas. Pero recuerden que toda sístole se acompaña de una diástole, en donde el corazón se llena, ¿cierto? Por eso es importante la frecuencia, porque cuando aumenta la frecuencia cardíaca, lo que se acorta suele ser la diástole, que es el periodo en el que el corazón se llena y a su vez es el periodo en que las arterias coronarias envían sangre al músculo cardíaco. Después dice cuáles son las capas que forman el corazón y eso de adentro hacia afuera es el endocardio, el miocardio y el pericardio, o epicardio, que es una hoja del pericardio. El endocardio, como toda superficie de un órgano, toda superficie interna, tiene un epitelio, ¿no? Que en este caso es un endotelio porque el epitelio es el que da al exterior, en este caso da al interior de la cavidad cardíaca. Entonces, pero es tejido epitelial, que asienta sobre una membrana basal y después tejido conectivo, y es el que reviste o tapiza toda la superficie interna del corazón. Es liso, para que la sangre circule, para que las plaquetas no se peguen. Y tapiza todo el interior del corazón, las válvulas, las cuerdas tendinosas, todo. Después tienen el miocardio, que es tejido muscular, es un músculo especial, porque si bien es un músculo estriado, o sea que tiene como estrías, como bandas, es de contracción involuntaria, o sea, es autónomo. No es como el músculo esquelético, que también es estriado, pero que yo lo contraigo con mi voluntad. El músculo cardíaco es muy importante porque es el que le da la fuerza al corazón, como todos los músculos que dan fuerza, que mueve la sangre.
Por ende, consume mucha glucosa, tiene muchas mitocondrias para poder desempeñar su función, desarrollar esa fuerza. Y después tienen el epicardio, que vendría a ser la capa visceral del pericardio. El pericardio cubre al corazón completamente, es como una bolsa, y tiene una parte fibrosa externa que se adhiere a la pared torácica y una interna que está formada por dos hojas. Una es el epicardio o pericardio visceral, y el otro es el parietal, que se adhiere a la capa fibrosa. El músculo cardíaco, la característica que tiene es que es estriado, o sea que tiene bandas formadas por la superposición de las fibrillas que lo forman, o el esqueleto, o el citoesqueleto que forma, son las fibras de actina y miosina que se desplazan entre sí, y así el músculo se acorta. Primero se alarga y después se acorta. Y en ese juego de alargarse y acortarse, cuanto más se alarga para llenarse, con más fuerza se acorta e impulsa la sangre. Eso es por las características del músculo, y es una ley que tiene un nombre por la persona que lo describió, que es la ley de Fran-Starling. O sea que cuanto más se alarga la fibra, después cuando se contrae, impulsa la sangre con más fuerza. Las células cardíacas tienen 1 o 2 núcleos nada más, en cambio las fibras musculares esqueléticas tienen más núcleos. Y a su vez, las fibras cardíacas tienen como unas uniones entre sí, que permiten transmitir el impulso entre una y otra para que el corazón se contraiga de manera autónoma. ¿Cuáles son las estructuras que determinan el ritmo cardíaco sinusal? El ritmo cardíaco sinusal se llama así cuando se origina en un nódulo, que es el nódulo sinusal o nodo sinusal, que es un marcapaso. Estos marcapasos, de allí viene la palabra marcapaso, del marcapaso artificial que se le pone a una persona, tienen la característica de generar impulsos de manera autónoma. O sea, el corazón se desconecta de una persona y sigue latiendo. Ese es el fundamento, digamos, del trasplante, ¿no? Esas fibras son fibras musculares cardíacas, o sea, de miocardio, especializadas, que tienen la capacidad de despolarizarse, o sea, de generar un impulso eléctrico de manera espontánea, que luego lo van transmitiendo a las fibras musculares comunes y llevan a que el músculo se contraiga. Cuanto más sea la frecuencia de descarga, es la que tenga mayor frecuencia de descarga, es la que va a tomar el comando del ritmo. En este caso es el nodo sinoauricular, que si ustedes miran el gráfico, está ubicado en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, y es el que genera, digamos, el impulso, y el que en el electrocardiograma va a formar la onda S de despolarización de las aurículas. Ese nodo sinusal le descarga una frecuencia de más o menos 100 latidos, un poquito más por minuto. Ese impulso se va a distribuir en las aurículas y también va a llegar al nodo aurículo-ventricular, que está un poquitito más abajo, que lo va a frenar el impulso porque descarga a un impulso más bajo, es como que tiene menor cantidad de fibras. Entonces la frecuencia cardíaca en reposo no va a ser de 120, va a ser de 70, como es en reposo, ¿no es cierto? Entonces, esas fibras especializadas que llevan a la característica autónoma del corazón son fibras musculares cardíacas especializadas.
En cuanto describa la localización del corazón, saben ustedes que está en la cavidad torácica, en la cavidad pericárdica dentro de la torácica, y está ubicado entre el esternón por delante. Acuérdense que el esternón es un hueso plano que está en la parte anterior del tórax, y la columna vertebral por detrás. Cuando dice allí donde colocarán las manos en un RCP, se debe colocar sobre el esternón, en la parte inferior, por arriba de una parte del esternón que se llama apéndice sifoides, que a veces es cartilaginosa. Entonces, normalmente se toma como orientación las costillas inferiores y se va hacia la línea media, y un centímetro por encima es el lugar donde yo voy a apoyar las manos para hacer las compresiones, bien en la línea media, sobre el esternón, y no en las costillas, si no voy a fracturar las costillas. Tampoco la puedo aplicar sobre el apéndice sifoides porque puedo lesionar el hígado. Entonces, esas cuestiones las tenemos que saber. Por otra parte, yo cuando comprimo el corazón entre dos superficies duras, entre el esternón y la columna, y tengo que ver a dónde está acostado el paciente, porque si está por ahí en un colchón hundido no voy a ser efectivo, pues no tengo un apoyo para ejercer la fuerza, porque ahí yo lo que hago es comprimir el corazón que está entre los dos huesos para que haga la sístole. Por eso uno masajea y descansa sin sacar las manos, para que tenga etapa de diástole, para que el corazón se llene. O sea, no es solo que yo me voy a apoyar y me voy a quedar apoyada, sino comprimo y levanto, ¿no? Eso lo deben haber, no sé si han hecho el curso de RCP, porque estoy en cierta manera imitando lo que hace el corazón de manera autónoma, manteniendo la circulación de la sangre hasta que se pueda asistir el paciente, hasta que se lo pueda desfibrilar o arranque solo. Muchas veces arranca solo. ¿Qué eventos determinan el primero y el segundo ruido? El primer ruido cardíaco lo determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Al final de la sístole auricular, ya cuando comienza a contraerse los ventrículos, y ese golpe cuando se levantan las valvas de la tricúspide y de la mitral, ese me va a dar el primer ruido. Generalmente se ausculta en el ápex, o sea, en la punta del corazón, y es un ruido un poquito más prolongado, el lump que le dicen, y se ausculta en el ápex, en la punta del corazón. El segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y se ausculta más en la base, en el segundo o tercer espacio intercostal, y corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar una vez finalizada la sístole ventricular. Después, como relaciona las ondas del electro, en eso las clásicas ondas son la onda P, que es la onda de despolarización auricular, que me indica un ritmo sinusal, el QRS, que me está hablando de la despolarización del ventrículo. Cuando se despolariza el ventrículo, quiere decir que el ventrículo comienza a contraerse y comienza la sístole, y son esas tres ondas, y la repolarización ventricular, o sea, cuando ya se relaja, lo marca la onda T. Esas son las ondas más importantes. En cuanto a define el volumen minuto cardíaco, bueno, eso medio no sé si lo definimos ya, sería la frecuencia, sería la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la circulación sistémica o la gran circulación, el ventrículo izquierdo, y hacia la circulación pulmonar, el derecho, por minuto. Y estaría formado por la descarga sistólica, que son 70 mililitros
por cada ventrículo. Uno va hacia la aorta, el otro va hacia la pulmonar, por la frecuencia cardíaca. Si son 70 la frecuencia cardíaca, son más o menos 4.900 mililitros o casi 5 litros por minuto. O sea, la descarga sistólica es la descarga de cada ventrículo, ¿no? Ahora, el ventrículo, cuando descarga el volumen, no saca toda la sangre que hay en su interior, sino que me queda un volumen de sangre dentro de cada ventrículo, que es lo que se llama el volumen de fin de diástole, que es el volumen de sangre que queda, el de fin de diástole es el que me queda a mí cuando finaliza la diástole del ventrículo, o sea, cuando se completa el llenado ventricular con la contracción de la aurícula. Y el de sístole es el que me queda después de una sístole. Y bueno, ¿a qué se deben las variaciones de la frecuencia cardíaca respiratoria y de la presión arterial? Tiene que ver con la actividad física que hizo Claudia, que subió una escalera, y esto lleva a que contraiga sus músculos, consumen oxígeno para obtener energía y poder contraerse, y esto me demanda un mayor intercambio, una mayor ventilación pulmonar para poder aportar el oxígeno y eliminar la CO2 que generó ese músculo al producir la energía. Entonces tengo un aumento de la frecuencia respiratoria. A su vez, para que llegue mayor cantidad de oxígeno, no solo el pulmón tiene que respirar más rápido y a su vez elimina el CO2, sino que también el corazón tiene que latir a mayor frecuencia para que la sangre llegue mayor caudal de sangre en el músculo para un mayor aporte de oxígeno, porque la que me transporta el oxígeno es la sangre. Entonces, si el músculo demanda más oxígeno, va a requerir un mayor volumen de sangre. Por eso es que el volumen minuto cardíaco, yo tengo un volumen en reposo de aproximadamente 5 litros, y otro volumen en actividad que puede duplicarse o triplicarse, dependiendo del tipo de actividad que se haga, ¿no? Y eso también lleva a que la persona, no todos toleren la misma actividad física, porque hay personas no entrenadas que no pueden hacer una actividad física como una persona entrenada que ya tiene otro tipo de reserva a nivel, si ustedes leen el libro, se fijan que los atletas pueden producir un volumen minutos 6 o 7 veces superior al volumen minuto en reposo. Eso es la reserva cardíaca. Mientras que una persona no entrenada solo puede hacerlo en 3 o 4 veces. Entonces eso me explicaría el aumento de todo. La presión arterial, ¿por qué aumenta? Porque la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia que ofrecen los vasos, especialmente las arterias de pequeño calibre, al volumen minuto. Entonces, si aumenta el volumen minuto, va a aumentar también la presión arterial. Por eso, cuando una persona tiene algún problema cardíaco o cuando quiere hacer alguna actividad física, una de las pruebas que se hacen para ver el estado en que está y cuánto puede soportar es una ergometría, ¿no es cierto?, para ver cómo responde el corazón a las diferentes actividades que pueda realizar. Bueno, vamos entonces ahora a... vamos a tomarles lista. ¿Me decían alguna duda sobre esto? Sí, profe, disculpe que la moleste, pero ¿me podría volver a explicar lo del electrocardiograma? Porque no me termina de quedar del todo. Bueno, entonces te lo vamos a explicar con el gráfico. Me parece que va a ser mejor. Pestaña.
A ver si lo tenía abierto yo. Ah, no. Este no es. Vamos a ver. Esperen que lo voy a cerrar a este. Ahí. Vamos a buscar sistema cardiovascular. ¿Eso lo ven? No, profe. No lo ven. No, no. No, vamos a ver. Ahí le levanté la mano yo. Quise poner la pestaña y le levanté la mano yo. A ver si lo ven ahora. ¿Eso lo ven? No, no. Ahí sí, profe. Nice. Bueno, Ay, ay, ay. eso, me alegro mucho. Bueno, acá tienen lo de que hablábamos recién del volumen minuto, del gasto cardíaco. Fíjense, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Acá les muestra la ley de Frank Starling, que les decía yo, que tiene que ver con el llenado del corazón, que va a influir en el volumen sistólico, porque el corazón va a impulsar la sangre que le llega, ¿no? Ese es el volumen minuto en reposo, o acá está el gasto cardíaco, con lo que es la precarga, que es el grado de estiramiento que puede llegar a tener el músculo cardíaco previo a la sístole, o sea, tiene que ver con el llenado ventricular y con la llegada de sangre al corazón. Si recordamos la circulación, la sangre llega por las venas al corazón, a la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, de allí va al ventrículo derecho, hace el intercambio gaseoso en el pulmón y después vuelve por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y de allí llega al ventrículo izquierdo. O sea que viene por las venas, ¿no? El retorno venoso de todo tiene que ver con la precarga, o sea, cómo se estira el corazón antes de contraerse y con la descarga sistólica. También tiene que ver con la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Todos estos marcapasos son inervados por fibras nerviosas. Dentro de ellas tenemos las vías simpáticas que descargan adrenalina y noradrenalina, que aumentan la fuerza de contracción cardíaca y aumentan la frecuencia cardíaca. Y después el corazón se contrae contra una resistencia que se la dan los vasos, la resistencia periférica, que sería la poscarga. Eso entonces, de acuerdo a cuando una persona, por ejemplo, tiene arteriosclerosis, que tiene tapadas las arterias, la poscarga es mayor, y esto lleva a que el corazón se tenga que contraer con más fuerza para sostener el gasto cardíaco y por ahí aumenta de tamaño, se agranda, ¿no? El ventrículo izquierdo. Y me aumenta la presión arterial, porque la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Esa es la fórmula. Por ende, las personas con enfermedad vascular por arteriosclerosis suelen tener aumento de la presión arterial. Vamos a seguir. Fíjense acá todos los vasos sanguíneos, la circulación arterial, esta es la aorta que sale del ventrículo izquierdo, con todas las partes, acá la ven también, y acá ven la circulación venosa, cómo retorna a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, de allí al pulmón, donde se hace el intercambio, y de allí viene al ventrículo izquierdo. ¿De dónde está? A ver, pasé tan rápido que no sé dónde está acá. Este sería el electrocardiograma. Es muy difícil de entender porque para eso tenemos que comprender lo que es la despolarización y repolarización de una célula, que tiene que ver con la función eléctrica. Toda bomba se maneja con electricidad. No sé si ustedes conocen las bombas que impulsan el agua,
todo lo que significa fuerza necesita un impulso eléctrico. El músculo también. Y ese impulso eléctrico es conducido por las distintas fibras, como decíamos recién, acá está el dibujito, autónomas del corazón, que son fibras musculares especializadas, que descargan espontáneamente, porque todas las células del cuerpo están cargadas eléctricamente con un intracelular negativo en relación al extracelular. Ahora algunas tienen mayor excitabilidad, o sea, generan un impulso o una corriente, digamos así, con más facilidad que otras. En este caso, el nódulo sinoauricular o nodo sinoauricular, que está, fíjense bien, en la aurícula derecha, en la desembocadura de la cava superior, descarga, está eléctricamente cargado y genera un impulso mucho más fácilmente que el resto de las células. Entonces, cuando descarga, genera una corriente que va a contraer primero, que va a despolarizar, quiere decir que esa corriente yo se lo simplifico como se los estoy explicando, se distribuye por las dos aurículas, que si yo lo registro en un papel me va a formar esta onda P. ¿Ven? Esta onda P me está marcando esa corriente distribuida en las aurículas. Esa corriente que me va a generar la contracción de las aurículas, la sístole auricular, porque la corriente va hacia las células musculares y produce que se contraigan. Por eso la onda P es sinónimo de que las aurículas están funcionando bien o mal, depende de cómo esté. Si no está la onda P, quiere decir que el comando del corazón no lo tiene ese nódulo. ¿Se dan cuenta? No sé si me siguen hasta acá. Yo les estoy simplificando mucho y les estoy explicando un electrocardiograma clásico en determinadas derivaciones, no en todas, que es la que evalúan las cavidades izquierdas, sobre todo. Después, la despolarización del ventrículo me la representa el QRS. Esta onda Q, si ustedes ven la línea isoeléctrica, es la línea del cero. Es negativa, ¿ven? Porque va para abajo. La onda R es bien positiva y mucho más alta que la P, porque el ventrículo tiene mucha mayor potencia, ¿no? Y la S es también negativa. Ese QRS me está representando la despolarización ventricular, que es seguida por la contracción ventricular, porque la corriente es seguida por la fuerza del músculo ventricular. Y después tengo la onda T, que es la repolarización del ventrículo. O sea, el ventrículo, una vez que se despolarizó, que generó la corriente y la contracción, se recupera y entra en diástole. Bueno, esa es la onda T. Ustedes me tendrían que preguntar, ¿y las aurículas no se repolarizan? Porque yo de las aurículas solo tengo la onda P. Sí, se repolarizan, pero me lo enmascara el QRS, me tapa la repolarización auricular, por eso no hay repolarización auricular en el electrocardiograma. No sé si más o menos, no más que esto tienen que saber para esta materia. Yo creo que después Estela sobre todo les va a ampliar mucho más este tema. No sé si más o menos está claro. Sí, profe, lo entendí ahora. ¿Me puede volver a repetir la onda P que indicaba? La P, te quedaste en la P vos. La P es la despolarización. No. ¿La P o la T? La P. Lo demás lo entendí todo, pero me perdí cuando estaba hablando de la P y después volví a retomar el hilo. Bueno, la P es la de las aurículas, es la primera onda, la que se genera cuando hay ritmo sinusal, o sea, cuando el que descarga es el nódulo sinoauricular y se despolarizan las aurículas.
Esa es la P. ¿Está claro? Cuando la onda P no está bien, es señal que las aurículas no están bien, o están dilatadas, o se contraen mal, entonces aparece mal la onda P, o no aparece porque no se despolarizaron. ¿Estamos con eso? Sí, y después lo que dice de segmento e intervalo QT, ¿lo tenemos que saber también o no? No, eso son los segmentos, el intervalo es entre el inicio de una onda y el final de otra, fíjate. Marca un poco el ancho de la onda. Acá, por ejemplo, el espacio entre dos ondas R, pero no hace falta que se sepan al dedillo todo, más o menos qué te está indicando lo auricular y qué lo ventricular. Si yo hablo de onda P y de intervalo PR, estoy hablando de aurículas. Si yo hablo de QRS o intervalo RR, estoy hablando, o mejor dicho, la onda es el QRS, estoy hablando del ventrículo. Si estoy hablando de un segmento, que es entre el final de una onda y el comienzo del otro, el ST, me está hablando del espacio entre la despolarización ventricular y la repolarización. Este segmento ST, ¿por qué es importante? Porque cuando se altera, por ahí me está hablando, está sobreelevado, por ejemplo, siempre me fijo yo si las ondas están, estos intervalos, estos segmentos están sobre la línea isoeléctrica. Me está hablando de una falta de irrigación del miocardio, ¿no? Por eso es que se ven bien si los segmentos son isoeléctricos, porque si no puede ser que esté alterado y generalmente son signos de falta de circulación, porque el electrocardiograma, ¿para qué sirve? Para decirme si hay una arritmia cardíaca, o también para decirme, hablarme del tamaño de las cavidades cardíacas. Si hay un QRS muy ancho y muy alto, me está hablando de que el ventrículo, dependiendo de qué derivación sea, en este caso de las izquierdas, que el ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño. Si está muy grande la onda P, me está hablando de una dilatación auricular. Y también me pueden indicar si hay algún problema de isquemia, o sea, de disminución del flujo sanguíneo en el corazón. Se estudia mucho para el riesgo de alteraciones de irrigación cardíaca, ya sea en las anginas de pecho o en los infartos, siempre se hace un electrocardiograma. En este caso, seguro que si venía con un dolor precordial, a esta paciente seguro que se le iba a hacer un electro, para ver si este segmento podría estar alterado, a veces también la onda T, que me están hablando de me están hablando de algún problema de irrigación cardíaca. O sea, ustedes saben que las arterias que irrigan al corazón son las coronarias, ¿no? Que se llaman así porque forman una corona alrededor del corazón. No sabemos todavía. ¿Estamos? Porque ¿Siguen ahí o...? la hija está, ella... Sí, profe, disculpe, no sé habilitar el micrófono. Ah, bueno. Tampoco la evaluación va a ser tan estricta, yo no les voy a tomar electrocardiograma porque no es el objetivo de esta materia. La idea del electro es que ustedes más o menos relacionen las ondas con las cavidades cardíacas, y sepan más o menos para qué les sirve un electrocardiograma y en qué consiste. Electro lo van a ver en otras materias más prácticas, en tercer año por ahí, ¿sí? Pero sí más o menos para entender lo que es el gasto cardíaco, el tipo de tejido que forma el corazón, cómo son. También la circulación es importante que sepamos. Recuerden el recorrido
de un suero o de un medicamento que yo pongo en una vena. Eso ya lo hicimos en la clase, ¿no es cierto? La prueba, si yo coloco un suero en una vena del miembro superior, va a ir a la vena cava superior, de allí va a ir a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide, ¿no? Del ventrículo derecho va a ir a la arteria pulmonar, de ahí va al pulmón, en el pulmón hace el intercambio gaseoso y vuelve por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la circulación sistémica a través de la aorta. La aorta es la arteria más grande del cuerpo, la más importante de la circulación sistémica, que es la que maneja mayor presión arterial, que es la que ustedes miden en la arteria radial, porque la radial es una rama. Por supuesto, de la aorta, ustedes saben que la aorta, la primer rama que da la aorta, ni bien sale del corazón, ¿cuál es? A ver, alguna que la haya leído. ¿Cuál será? La primer rama. ¿Cuál es el órgano? Oh, miren, acá tengo mi gata que se me mete acá. ¿Cuál es el órgano más importante del sistema cardiovascular? Que si se para no tengo circulación. El corazón. Bueno, entonces la primera rama es la coronaria. Las 2 coronarias son las primeras ramas que da la aorta. Después da las ramas que van a irrigar el tronco brachiocefálico derecho, que va a dividirse en subclavia y carótida común, que va a irrigar el miembro superior derecho y que va a ir a la cabeza. La carótida va a la cabeza, la carótida es la que sube por el cuello. Y después va a dar la carótida común izquierda, que sube del lado izquierdo al cerebro, y va a dar la subclavia izquierda. La subclavia después va a dar todas las ramas del miembro superior. Esas son las primeras ramas. Después sigue la aorta torácica, que va a dar las ramas que irrigan el tórax, después atraviesa el diafragma, llega al abdomen, da todas las ramas que irrigan el abdomen, y después se divide en 2 arterias que se llaman ilíacas, que son las que van a los miembros inferiores. Ese es el recorrido a grandes rasgos de la aorta, que es un poco lo que yo les di en el PowerPoint y más o menos lo que tienen que saber ustedes. No tienen que saber todas las ramas, pero sí tienen que saber que las radiales son arterias. Son arterias de un calibre menor, mucho menor que el de la aorta, podemos decir que son medianas, y que están en el canal del pulso, que es el que ustedes toman. Esas radiales son ramas de las arterias de los miembros superiores, que eran las 2 subclavias, que después se transforman en axilares y después en humerales. Y después de allí tienen la radial. ¿Se dan cuenta cómo es? Ese pulso que ustedes toman les va a medir la frecuencia del corazón, porque la arteria viene, es una rama de la rama de la aorta. Como las arterias tienen paredes elásticas, ese latido del corazón lo van transmitiendo por las fibras elásticas que tienen las arterias. Las arterias tienen paredes con fibras elásticas. Las venas no tienen fibras elásticas prácticamente, pero las arterias sí. Por eso impulsan la sangre, la arteria. Vieron que cuando se lesiona una arteria, la sangre fluye como latiendo, por pulsos. Y uno la tiene que comprimir a la arteria. En cambio, cuando se lesiona una vena, la sangre fluye de manera difusa, no late y se cohíbe sola. Salvo que sea una gran vena, ¿no? No sé si más o menos me explico. Sepan ustedes que los signos vitales que ustedes toman tienen una explicación.
Entonces tienen que saber que el pulso yo lo tomo en una arteria. ¿Sabían que lo toman en la arteria radial al pulso? Bueno, Sí, profe. entonces la idea es que sepan de dónde viene y por qué es el pulso. ¿Eh? El pulso es una onda que se genera cuando el ventrículo impulsa la sangre, abren las válvulas sigmoideas y eso me genera una onda que se va transmitiendo y que yo la palpo. Y después tengo la presión arterial que también se genera de esa manera, ¿no es cierto? Que tengo que auscultar los latidos cardíacos para determinar la presión arterial máxima y mínima, o sea, la sistólica y la diastólica. Porque la presión en la sangre está siempre, siempre hay una presión, que es la que me mueve la sangre por todo el organismo, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Las veo muy resignadas, no sé por qué las veo así. Bueno, les tomo lista, que alguien me pidió que les tome lista, pero no se preocupen, porque si ustedes, cuando yo tomo lista al final, los demás me dicen que han estado conectados y yo les pongo el presente, no tengo problema, ¿eh? No sé quién me dijo que tenía mala conexión. Yo, Sosa. Rosa, no te preocupes. Sí, yo te voy a poner presente, no te hagas problema. Así que, Listo, porque cada tanto se corta. claro, sí, no te hagas problema. Si las chicas me van a decir que estaba segura, siempre dice. Bueno, hoy vamos a tocar un tema más corto, que es la sangre, y ya terminamos con cardiovascular. ¿Se acuerdan? Y terminamos con los temas de esta parte. ¿Por qué es importante la sangre? Porque estamos hablando de la respiración, del oxígeno, que es fundamental para la célula, para las mitocondrias, para la energía, pero ese oxígeno lo toma el sistema respiratorio, ¿se acuerdan? Se hace el intercambio gaseoso en la membrana respiratoria, pero la sangre tiene que circular, y me la hace circular el corazón, pero tenemos que tener sangre. Si no tengo sangre, no se puede transportar el oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? A ver, si alguien sabe, ¿quién lo transporta? ¿Qué elemento sanguíneo? ¿Cuál les parece? ¿Los pulmones? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Muy bien. ¿Qué parte del glóbulo rojo me transporta el oxígeno? ¿Cómo se llama la molécula? Que es una proteína compleja. ¿La hemoglobina? Muy bien, la hemoglobina. Miren qué simple es. La hemoglobina es una globulina, una proteína compleja que tiene una molécula de hierro que es la que fija el oxígeno. Por eso vieron que la mayoría de las personas anémicas le dan hierro, ¿no? Porque la mayor parte de las anemias, las más frecuentes por lejos, son por disminución del hierro, o sea, lo que se llama ferropénicas. Entonces hoy vamos a ver esa sangre. No son muchas diapositivas, creo que son 25, 26, como para que no tengan tanto contenido que saber para el parcial. Así que vamos a compartir ahora esperen que primero voy a cambiar, porque si no, no la van a ver. Porque ahora tenía el tema anterior. Bueno, ahora sí. Una pestaña. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se ve. Muy bien. Entonces vamos a ver sangre. Me están volviendo locos los gatos.
Bueno. Sistema hematopoyético les puse porque la sangre es formada por órganos que se llaman hematopoyético. Poyético es formar y hemato es sangre. Entonces, por eso les puse sistema hematopoyético. Pero es sangre, en conclusión. Fíjense acá, miren esto. La sangre recibe, si nos retrotraemos a cuando hablamos de tejido, es tejido conectivo, que tiene la característica que su matriz extracelular es líquida. La parte líquida de la sangre con las proteínas es el plasma. Si yo le saco las proteínas sería el suero. En este plasma se disuelven sustancias y también hay células y fragmentos de células suspendidos. ¿Qué hace la sangre? Sobre todo transporta el oxígeno desde los pulmones y los nutrientes desde el tracto gastrointestinal, que tanto oxígeno como nutrientes van a difundir desde la sangre al líquido intersticial, llegando a las células, mientras que el CO2 o dióxido de carbono, anhídrido carbónico, como lo quieran llamar, y los desechos lo hacen en dirección opuesta, desde las células hacia el líquido intersticial y desde allí a la sangre para eliminarse por el pulmón, por los riñones o la piel. Miremos este gráfico. Fíjense estos capilares que acá lo representan, por un lado en los pulmones y por el otro lado en todo el cuerpo, porque están, las arterias se transforman en venas a través de los capilares. Entonces, yo tengo por un lado las arterias que están pintadas de rosa porque llevan la sangre que tiene más oxígeno, que acá sería la aorta que sale del ventrículo izquierdo, luego que lleva la sangre oxigenada a toda la circulación sistémica y que después en cada órgano, en cada tejido, se va a ir haciendo cada vez más chiquitita hasta que forma los capilares. Allí la sangre que lleva dentro, ese plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y sustancias suspendidas como oxígeno y nutrientes, va a hacer el intercambio con el intersticio, con el líquido que está entre las células, de cada órgano y de cada tejido. Entonces el oxígeno y los nutrientes van a ir al líquido intersticial, que significa entre las células, y de allí se van a meter adentro de la célula. ¿Qué se mete? El oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos, el glicerol, los aminoácidos, para que de esta manera la célula produzca energía, sintetice proteínas, produzca glucógeno, o sea, haga toda su actividad metabólica. Pero de esa actividad metabólica, muchas de las cuales se hacen en las mitocondrias, otras en el retículo endoplásmico rugoso, como vimos en célula, produce desechos. Parte de esos desechos es la CO2. Otra parte de los desechos es la urea, la creatinina, el amoníaco, que se forman por el metabolismo de las proteínas. Todos esos desechos, y el agua incluso, la célula los elimina al líquido intersticial y son reabsorbidos en la circulación con el dióxido de carbono y vuelve como sangre con poco oxígeno, porque ya salió oxígeno de este lado, por la circulación venosa, a través de la cava inferior, de la cava superior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y allí va a hacer el intercambio gaseoso donde se va a fijar el oxígeno y la sangre se va a oxigenar. Y ustedes me dirán, ¿y los otros desechos, el amoníaco, se eliminan por el riñón? Que hacen un sistema parecido, pero lo vamos a tocar cuando veamos riñón. Ahora, si quieren ver riñón ahora, yo no tengo problema, pero me parece que es aumentarles el contenido. Entonces, vamos por ahora a comprender esta parte. Los desechos que vamos a ver son los que se eliminan por el pulmón, pero otra parte se elimina por el riñón, que lo veremos después de las vacaciones. La función de la sangre: transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, ya les digo, dióxido de carbono igual a anhídrido carbónico,
No es monóxido de carbono, aclaro, vieron que hubieron varios muertos por monóxido, lamentablemente. No es lo mismo, el monóxido de carbono tiene un solo átomo de oxígeno, el dióxido tiene dos. Si ustedes ven la fórmula, es CO2, o sea, es carbono y oxígeno, pero es dióxido de carbono. También nutrientes, hormonas, calor y desecho. El calor también los transmite la sangre. ¿Vieron que dicen sangre fría? No, la sangre tiene calor, por eso cuando yo quiero irradiar calor me pongo colorado porque la sangre circula mucho superficialmente para eliminar calor, porque el agua tiene la capacidad de absorber el calor. Ayuda a regular la homeostasis en los líquidos corporales, por un lado el pH, a través de los amortiguadores, como ya habíamos dicho la otra vez, el bicarbonato, ajuste de la temperatura corporal por las propiedades refrigerantes y de absorción del calor del agua del plasma, y del flujo variable a través de la piel, con la eliminación del exceso de calor hacia el medio. También regula la presión osmótica, que influye en el contenido de agua que tienen las células por el intercambio que hay de agua, electrolitos y proteínas entre las células y la sangre, o entre el líquido intersticial y la sangre. Tiene funciones de protección, puede coagularse, la coagulación impide que la sangre se pierda, por eso se coagula. También puede prevenir la pérdida excesiva ante una lesión vascular. Otra protección es la de que le dan los glóbulos blancos de la sangre contra las enfermedades. De eso no vamos a hablar en esta parte de la materia, vamos a hablar después de las vacaciones, que es la parte de inmunidad, que tiene que ver con los glóbulos blancos. Y también diversas proteínas sanguíneas, como los anticuerpos, que intervienen en la defensa del organismo, el interferón también, factores de complemento, que contribuyen en la defensa contra las enfermedades. ¿Qué características tiene la sangre? Esto es importante que lo sepamos porque ustedes en su tarea profesional van a muchas veces realizar extracciones de sangre, van a cohibir hemorragias, entonces tienen que saber qué características tiene la sangre. La sangre, si ustedes alguna vez han visto sangre, me imagino, es más espesa y viscosa que el agua, porque tiene sustancias en solución, sobre todo proteínas. Tiene un pH ligeramente alcalino, entre 7,35 y 7,45. Recuerden que el pH me mide la concentración de hidrógenos en los líquidos, en cualquier líquido, y es como pegajosa al tacto. Cualquiera que tocó sangre se pega. Constituye el 20% del líquido extracelular y el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo es 5 a 6 litros en el hombre adulto de talla media, esa es la volemia, digamos, y de 4 a 5 litros en la mujer adulta de talla media. Las hormonas aldosterona, el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética mantienen por retroalimentación negativa la estabilidad del volumen y presión osmótica sanguínea, regulando la cantidad de agua que se elimina como orina en el riñón. La sangre está compuesta entonces por una parte líquida, que está formada por agua, en un 91%, y que contiene en su interior proteínas, en un 7%, la proteína más importante de la sangre, que ejerce su presión osmótica, es la albúmina. También tengo globulinas, por ejemplo, los anticuerpos son inmunoglobulinas. También tengo alfa y beta globulinas, por ejemplo, las que transportan el colesterol, las beta globulinas. El fibrinógeno, que es una proteína de la coagulación, y la protrombina, que es una proteína de la coagulación, que son sintetizadas por el hígado. Otros solutos que tienen son iones, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, nutrientes, entonces tengo hidratos de carbono, como la glucosa, ácidos grasos, glicerol, tengo gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, sustancias reguladoras como el bicarbonato.
Los elementos formes de la sangre, que forman, este sería el plasma con todo esto, ¿no? Después tengo este pequeño pedacito acá, esto sería un tubo con sangre, centrifugado, está formado por plaquetas, menos del 1%, que son, no son células, sino son fragmentos de células. La célula madre de las plaquetas es la célula es el megacariocito que está en la médula ósea. Las plaquetas son pedacitos de megacariocito. Y después tengo glóbulos blancos, leucocitos, que tenemos distintos tipos, los vamos a ver mucho más en inmunidad, que son los neutrófilos o polimorfonucleares neutrófilos, son los más abundantes, 60-70%. Linfocitos, que tienen un solo núcleo, 20 a 25%, que intervienen en la inmunidad. Monocitos, 3 a 8%. Eosinófilos, 2 a 4%, y basófilos. Los monocitos y los polimorfonucleares hacen la función de fagocitosis, o sea, son macrófagos. Después tengo los eritrocitos. Fíjense que los eritrocitos, o glóbulos rojos, son los más abundantes, forman el 99%. O sea, yo tengo 4 a 5 millones de glóbulos rojos, mientras que tengo, por ejemplo, 8.000 blancos. O sea que las células más abundantes en la sangre son los glóbulos rojos. Acá los vemos. Fíjense, el glóbulo rojo, que tiene forma como de un disco bicóncavo, como algo hundido acá, que es la falta del núcleo, es aplanado y hueco ahí, es porque no tiene núcleo. El glóbulo rojo, la característica más importante es que no tiene núcleo, es todo hemoglobina para transportar oxígeno, que es su función. Por eso vive muy poco. Y estas son las plaquetas, que son pedacitos de célula. Perdón, estos son los glóbulos blancos. Las plaquetas son estos pedacitos de célula. Y este es un capilar, donde circulan estos elementos sanguíneos diluidos o suspendidos en el plasma. Los desechos de las proteínas que están en el plasma son la urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco, bilirrubina. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Bueno, por un lado tenemos en el feto, cuando se está desarrollando, comienza formándose en el saco vitelino, o sea, en la estructura inicial del huevo, la bolsita que lo recubre, ahí empiezan a formar los elementos sanguíneos, dentro de ellos los glóbulos rojos. Después toma el comando el hígado, hacia la mitad del embarazo, el vaso, y comienzan a disminuir la formación y comienza a aumentar la formación en los huesos. ¿En qué huesos? Todos los huesos del cuerpo, la tibia, el fémur, el esternón, las vértebras, lo que se llama la médula ósea. Ahí se comienzan a formar en la última etapa del embarazo, y cuando el niño nace ya toman el comando de la formación de los glóbulos rojos, de todos los elementos sanguíneos, y a partir de los 20, 25 años, solamente quedan formando los elementos sanguíneos, los huesos planos, como el esternón, algunas vértebras, las crestas ilíacas, pero no los huesos largos, que ya dejan de formar los elementos formes de la sangre. Esta es la hematopoiesis, la formación de las distintas células sanguíneas. Fíjense acá que dice célula madre pluripotencial. Estas son las células madre que pueden diferenciarse a cualquier tipo de tejido. Está puesta la esperanza para que sean futuras fuentes de tejido que reemplacen los trasplantes. No se sabe, eso está en desarrollo, porque es una célula que se puede diferenciar a cualquier tipo de célula. Por ahora se las usa mucho en problemas sanguíneos, ¿no? Están presentes en la médula ósea, que es un órgano que se ubica en los huesos esponjosos, entre las trabéculas del hueso esponjoso, y en el adulto se ubica sobre todo en el esternón, en las crestas ilíacas y en algunas vértebras. En los chicos puede haber médula ósea funcionante en los huesos largos, pero eso es en la primera etapa de la vida. Esta célula madre
pluripotencial se va a dividir en una célula madre mieloide y célula madre linfoide. La célula madre mieloide es la que va a originar la mayor parte de los precursores de todos los elementos sanguíneos, de los glóbulos rojos, del megacariocito, cuyos pedacitos forman las plaquetas, y de los granulocitos y monocitos, que después me van a originar todos los elementos sanguíneos. Así, el proeritroblasto, que se llama así blasto siempre es inmaduro, va a perder el núcleo y se va a transformar en un reticulocito que todavía tiene restos de retículo endoplásmico rugoso, y después en un glóbulo rojo que directamente no tiene núcleo y que forma los glóbulos rojos circulantes. El megacariocito se desgrana y me va a formar las plaquetas, que son circulantes, y luego tengo los granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y el monocito. Esos se forman de la célula madre mieloide. De la linfoide se forman los linfocitos, T y B. El B va a formar la célula plasmática, que son las que sintetizan los anticuerpos. Pero esto lo vamos a ver más en la otra parte del cuatrimestre. ¿Qué sustancias me regulan o qué hormonas me estimulan la formación de elementos sanguíneos? Una es la eritropoyetina, que la segregan células que están alrededor de los glomérulos renales, o sea, el órgano que la sintetiza es el riñón, y la eritropoyetina se va a sintetizar cuando yo tengo un bajo nivel de oxígeno en sangre. Entonces esto me estimula la secreción del riñón, el cual estimula la formación de glóbulos rojos, estimulando las células madre de la médula ósea, las células precursoras, y aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Por ende, un enfermo renal suele tener anemia porque falla la secreción de eritropoyetina, y ustedes tal vez las sientan porque existen componentes sintéticos o hormonas para administrar, se suelen emplear a veces en los deportistas en doping, porque al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno y el rendimiento del deportista. Suele ser un medicamento que por ahí se utiliza ilegalmente, ¿no? Con esa finalidad. Tiene su indicación médica, que es estimular la médula ósea cuando tengo una anemia con baja cantidad de precursores de glóbulos rojos. Esa es la eritropoyetina. La trombopoyetina me estimula, es una hormona sintetizada por el hígado que me estimula la formación de megacariocitos y, por ende, su fragmentación en plaquetas. O sea que la eritropoyetina la sintetiza el riñón y la trombopoyetina el hígado. También tengo todas estas sustancias o estos mediadores u hormonas que estimulan todas las otras células, sobre todo las inflamatorias, los macrófagos, los granulocitos, que son las citocinas. Esas son las hormonas que estimulan la formación. Pero hoy vamos a hablar de los glóbulos rojos o eritrocitos, que nos referimos a los mismos. Esto es una imagen de los glóbulos rojos, fíjense que tienen como un huequito. La forma se llama de disco bicóncavo, porque es como un disco y tiene una concavidad en las dos caras, porque le falta el núcleo. Es como si tuviera una depresión, ¿ven? Esa es la depresión. ¿Por qué? Porque lo que además compone esta macromolécula, que es la hemoglobina, que tiene 4 cadenas globina y que tiene un grupo hemo. Este grupo hemo es el que tiene el hierro que transporta el oxígeno. Esa es la hemoglobina. El glóbulo rojo no tiene organelas, su membrana es muy resistente y flexible, se deforman cuando pasan por los capilares para poder ceder el oxígeno. Y más o menos los valores normales de glóbulos rojos en varones de edad madura son 5.400.000 en promedio, con un hematocrito, que es el porcentaje de la sangre que está formada por glóbulos rojos, de 40 a 54%, y si ustedes lo comparan a la de las mujeres tienen menos, 4.800.000,
con hematocritos entre 38 y 46%. Los varones tienen 15 gramos de hemoglobina por ciento y las mujeres 14. ¿Por qué las mujeres tienen menos glóbulos rojos, menos hematocrito y menos hemoglobina? Por los periodos menstruales. Pero ya están adaptadas a eso, no es que estén anémicas, es lo normal. Y por los partos también. Entonces, los glóbulos rojos son las células más abundantes de la sangre. Fíjense que se encuentra en millones por milímetro cúbico. Y lo más importante y su función específica es el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Transporta oxígeno, no dióxido de carbono. ¿Puede transportar dióxido de carbono? Sí, pero muy poquito, un 23% del dióxido de carbono. El resto se transporta diluido en sangre. Lo que sí transporta es oxígeno, mucho oxígeno que se une al hierro del grupo hemo. ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? 120 días, o sea, 4 meses. Después se rompen en los capilares del vaso, son fagocitados por los macrófagos del vaso, pero están continuamente regenerándose. O sea, las células, los precursores de la médula ósea están continuamente formando glóbulos rojos porque son indispensables para la vida. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué viven tan poco? Y porque no tienen núcleo. Y entonces no pueden sostener las propiedades de sus organelas porque no sintetizan proteínas, simplemente transportan oxígeno. Tal es la especialización del glóbulo rojo. Entonces la vida media de un glóbulo rojo son 120 días, vamos a hacer todo el circuito, que está en inglés, pero está bastante claro. Acá tengo los glóbulos rojos, que ya cumplieron su vida, ya llega a los 120 días, el glóbulo rojo ya es frágil, es atrapado por los capilares del vaso. El vaso me refiero al órgano hematopoyético que está en el hipocondrio izquierdo, vaso con B larga y con Z, no vaso sanguíneo, es un órgano hematopoyético. En este caso interviene sobre todo en las defensas del cuerpo, en muchas funciones, pero una de las funciones es atrapar glóbulos rojos y eliminar. ¿Cuál? El glóbulo rojo viejo. El hígado también interviene, pero más interviene el vaso. Entonces, ahí todo se recicla, el glóbulo rojo se fagocita, se elimina y la hemoglobina se recicla. Una parte de la hemoglobina, tengo hemiglobina, la globina es proteína, se disuelven sus aminoácidos y se reutiliza para la síntesis de proteínas. El grupo hemo va a ceder el hierro, el cual se transporta en estado férrico unido a una proteína plasmática que es la transferrina. Y después se deposita en el hígado en otra proteína que se llama ferritina. Por eso el hígado tiene ese color, porque tiene mucho hierro. Y por ahí si están anémicos les van a dar que coman hígado. Es un órgano de depósito de hierro. El hierro se almacena porque se utiliza siempre, se vuelve a utilizar como de la ferritina, de nuevo se une a la transferrina y la va a utilizar la médula ósea para, unida a la globina y a la vitamina B12, volver a formar hemoglobina, con el estímulo de la eritropoyetina. Entonces se forma la hemoglobina y se vuelve a formar el glóbulo rojo que vuelve a la circulación. ¿Se dan cuenta? O sea que se vuelve a usar el hierro. Ahora, el hemo dio el hierro y me queda transformado en biliverdina, que se transforma en bilirrubina y en el hígado se elimina a través del intestino. Entonces, a la pregunta ¿de dónde viene la bilirrubina? Viene del grupo hemo de los glóbulos rojos. Y después va a intervenir formando las sales biliares, que ayuda a la absorción de las grasas, le va a dar el color a la materia fecal, el color a la orina, pero es importante que sepamos de dónde viene la bilirrubina. Este sería el ciclo de un glóbulo rojo. ¿Cuáles son entonces las vitaminas y minerales que participan en la formación de los glóbulos rojos? Por un lado el hierro. El hierro entonces se absorbe en el intestino, muy poca cantidad, 0,5 a 2 miligramos por día. Es transportado en el plasma unido a la transferrina y se usa para la mayor parte para la formación de hemoglobina
y muy poquito para la formación de la mioglobina, que es la proteína del músculo. Por eso nosotros comemos carne de músculo de vaca y comemos hierro, que está presente en la mioglobina del músculo de la vaca. Y se deposita como ferritina o hemosiderina, sobre todo en el hígado. La mayor parte del hierro que yo ingiero, fíjense, se elimina, no se absorbe, se absorbe muy poco porque tenemos todo este sistema de ahorro y de depósito de hierro. Por eso, por ahí, la persona que es vegana, si bien tiene riesgo de tener deficiencia de vitamina B12, no tiene riesgo de déficit de hierro porque le es suficiente el hierro de las verduras, de las legumbres sobre todo, que tienen mucho hierro, las lentejas y todas las legumbres, y de esa manera es muy raro que haya una anemia por falta de hierro en un vegano. Sí, la vitamina B12, porque la vitamina B12 está presente en las proteínas de origen animal, porque lo forma una bacteria que sintetiza la B12 en los animales, que no está presente en el vegetal en buen estado. Entonces, siempre se tienen que colocar suplementos de vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 para qué se usa? Se usa para formar los glóbulos rojos. Por eso es fundamental, es una vitamina que se absorbe en el intestino delgado, pero con la ayuda de un factor que se sintetiza en el estómago. O sea que es medio compleja su absorción, pero es una vitamina esencial para la formación de glóbulos rojos. El ácido fólico también, que no está acá, también es importante para la formación de glóbulos rojos. Bueno, vemos entonces, de nuevo volvemos a la circulación, fíjense qué importante, por eso yo varias veces les pongo esta diapositiva para que comprendamos por qué es importante saber lo que es la circulación, la respiración, lo que significan los parámetros vitales y por qué son muchos tratamientos, ¿no? Veamos acá nuevamente la circulación. Acá tengo, este sería el circuito mayor, que está formado por la aorta y sus ramas, que salen del ventrículo izquierdo, y que me van a dar las ramas que van a irrigar al corazón, o sea, las coronarias, y después las que irrigan la cabeza, los miembros superiores, el tronco, el intestino y los miembros inferiores. Esa es la circulación mayor, la que tiene mayor presión, y que es afrontada por el ventrículo izquierdo, y que se encarga de distribuir la sangre oxigenada, que es la que más oxígeno tiene, con una PO2 arterial de 100 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40. Esa sangre es la sangre más oxigenada, que es la sangre que sale del pulmón, que se oxigenó en el pulmón y que va a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares. Esa sangre se va a distribuir por todo el organismo. Cuando llega al espacio, se hace el intercambio gaseoso en los capilares periféricos, todas estas redes de capilares. Esta sangre va a ir cediendo el oxígeno y los nutrientes a los tejidos y se va cargando de los desechos. Entonces se va transformando en sangre parcialmente oxigenada o desoxigenada, que es la sangre venosa, que vuelve al pulmón por la circulación venosa para poder oxigenarse e iniciar nuevamente el circuito. Esta curva me marca como la hemoglobina, acá yo veo la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina con oxígeno, como la concentración, la saturación de hemoglobina con oxígeno aumenta en forma directamente proporcional a la presión de oxígeno que yo tengo en la sangre. Entonces, cuando tengo la sangre arterializada, que se arterializa en el pulmón, la sangre va a estar totalmente oxigenada, va a estar en esta parte de la curva, porque va a tomar todo el oxígeno que hay en los alveolos para poder después
distribuirlos en el organismo. En cambio, la sangre venosa está en esta parte de la curva porque ha cedido el oxígeno a los tejidos y al cederlo, la hemoglobina lógicamente tiene menos saturación de oxígeno porque hay poco oxígeno en la sangre. Pero no se olviden que más del 95% del oxígeno en sangre circula unido a la hemoglobina. Bueno, entramos a la última parte de la clase, que son los grupos sanguíneos. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez de los grupos sanguíneos? Y ustedes más de una vez van a tener una transfusión en la sala, entonces tienen que saber de qué se trata. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos son antígenos, son moléculas que están presentes en la membrana de las células, en este caso de los glóbulos rojos, que son glucoproteínas o glucolípidos, que le dan una identidad, como un nombre y apellido a la persona, y que la hace especial y que la lleva a que esa persona no pueda recibir la sangre. Es el primer trasplante universal, el más realizado, el más antiguo, pero la persona no puede recibir cualquier glóbulo rojo, tiene que recibir una sangre compatible, o sea, una sangre que tenga los mismos antígenos en los glóbulos rojos que tiene ella. Los antígenos son estas pequeñas porciones de glucolípidos o glucoproteínas que están sobre la superficie del glóbulo rojo y que me determinan que tenga un grupo determinado. Hay un montón de estos antígenos, pero los más conocidos y que me producen reacciones de transfusión y que se tienen en cuenta cuando se transfunde la sangre son el sistema ABO, ABO o AB0 y el sistema RH, RH positivo o RH negativo. Tengo otros sistemas que son los menos conocidos, que tienen estos nombres, pero en sí lo más importante es que ustedes sepan es el sistema ABO y el sistema RH. Las personas no solo tienen estos antígenos en la superficie de las células, sino que en el plasma van a tener anticuerpos contra los antígenos de otros glóbulos rojos. Yo sé que es medio difícil entender esto, pero es importante que sepamos, por ejemplo, que el grupo 0, O, que es el más frecuente de todos en la población, 45% de la población tiene el grupo 0, no tiene ningún antígeno, ningún aglutinógeno, se llaman los antígenos, ninguno, o sea que no tiene ni A ni B, por eso se llama 0 u O. Entonces su plasma tiene anticuerpos contra el aglutinógeno A y contra el B. ¿Por qué? Porque él no tiene antígeno, entonces si tiene contacto a través de los alimentos, a través de algunas bacterias que tienen los mismos antígenos, va a desarrollar estos anticuerpos. En el plasma tengo anticuerpos anti-A y anti-B. La persona del grupo A tiene una prevalencia en la población de 40%, tiene el antígeno A o aglutinógeno A y en su plasma tiene el anti-B. ¿Por qué no tiene el B? No tiene anti-A. ¿Por qué? Porque ella tiene A y no nos olvidemos que nuestro cuerpo no rechaza sus propias células y está sano. Entonces no tiene anti-A, tiene anti-B. El tipo B, que es el 11% de la población, tiene aglutinógenos B y tiene el anti-A. El AB, que es muy poco frecuente, 4%, tiene el antígeno A y el antígeno B, y por ende no tiene ningún anticuerpo en el plasma. O sea que esta persona puede recibir cualquier grupo de sangre porque no va a rechazar ni el A, ni el B, ni el 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno. Fíjense que acá es lo mismo, pero está graficado todo, ¿ven? Acá tiene, con distintos dibujitos. No es que tenga esa forma, sino que tengo
el antígeno A en el glóbulo rojo, este glóbulo rojo es de grupo A, tiene esa forma, el B es diferente, este es AB porque tiene los dos, y este no tiene ninguno. Esto, como decíamos, el A, tengo, el 0 es el más frecuente, o sea, la mayoría de los glóbulos rojos de las personas no tienen ni A ni B, su glóbulo rojo, pero su plasma va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. El 40% tiene A y su plasma tiene anti-B. El 11% tiene B y su plasma tiene anti-A. Y el AB solo 4%. Y en el plasma no tiene ninguno de los dos. Acá es lo mismo. Este sería el 0. Fíjense, acá un poco está hablando de la genética. La persona 0 no tiene ninguno de los dos antígenos y para que una persona sea 0, los padres tienen que haber tenido en su genética la información del 0 los dos, porque la herencia es recesiva. Entonces, para que sea 0, los dos padres tienen que haber tenido el 0 en su composición. Puede haber sido un 0A o un 0B, y aunque sean A o B, si son heterocigotas, pueden tener un hijo 0, porque se unen los dos ceros. En cambio, el grupo A y B son dominantes. Entonces, una persona A que sea... espérenme un segundito, ya sigo. Bueno, acá seguí. Una persona A, ustedes supongan que tenemos papá y mamá son A, y son homocigotas, o sea que los dos tienen A en sus alelos. Esas personas van a tener un hijo A, porque el A es dominante, igual que el B. En cambio, si las personas son heterocigotas, es una heterocigota, es A0 y A0, pueden tener un 0. O bien tengo una B, o tengo un A y un B, pueden tener una B, porque son dominantes, y ahí hay codominancia. Lo que no puede pasar nunca es que de dos personas 0 nazca un A o un B. Eso no, porque el 0 es recesivo. Entonces, si los dos son 0, van a tener un hijo 0. No sé si me entienden. Eso es en cuanto a la herencia, pero bueno, no les voy a hacer una pregunta al respecto, simplemente les informo. Lo importante es que sepamos que el 0 va a tener en su plasma anticuerpos A y B. ¿Por qué? Porque no tiene ningún antígeno en su constitución y por ende va a reaccionar a los dos antígenos si toma contacto con ellos. El contacto es con el medio, las bacterias o los alimentos pueden tener antígenos de grupo. El A tiene anticuerpos anti-B, porque en su constitución tiene A. El B tiene anticuerpos anti-A. Y el AB no tiene ningún anticuerpo porque tiene los dos antígenos. Esto nos explica en parte qué sangre pueden recibir. ¿Qué son las aglutininas o por qué se llaman así? Son anticuerpos o gamma globulina IgG o IgM que se producen después del nacimiento ante los antígenos que ingresan por la comida o por la bacteria y que producen aglutinación en los glóbulos rojos. Los aglutinan, los unen unos con otros. Entonces, el grupo A tiene la aglutinina anti-A, el B la aglutinina anti-B, pero el plasma, fíjense que acá el plasma de este grupo A tiene la aglutinina anti-B, y el plasma del grupo B tiene la aglutinina anti-A, tiene el mismo colorcito. El AB no tiene aglutininas y el 0 tiene las dos aglutininas.
Después tenemos el factor. Recién hablamos de los antígenos del sistema ABO, ahora el otro sistema conocido, que es el que interviene en el tipaje, es el RH. El sistema RH tiene 6 tipos de antígenos, que son el CDE mayúscula y CDE minúscula. Se heredan cada persona tiene uno de estos 3 pares de antígenos. El tipo D es muy prevalente en la población y es mucho más antigénico que los otros antígenos, el D. Por eso se lo llama a esa persona RH positiva, que es la que tiene el antígeno D mayúscula. El 85% de las personas de raza blanca tienen ese antígeno y por ende son RH positivos. Mientras que el 15%, uy, se me perdió ahí la tomo de nuevo. ¿Cómo van hasta ahora? Bien, profe. Bien, profe, Bueno. bien. Bueno, después me hacen las preguntas que quieran. Ahora vamos de nuevo ahí. Acá estábamos en el RH. Se ve que apreté el interrumpir sin darme cuenta. El 15% de las personas de raza blanca no tienen ese antígeno D, por ende se la llama negativo. O sea que acá no se trata que tienen otro antígeno, sino directamente no lo tienen. En los norteamericanos de raza negra, el 95% son RH positivos. O sea que en la raza negra el RH negativo es raro. Y en la raza negra africana y en la raza amarilla el 100% son RH positivos. O sea que el RH negativo se da solo en el caucásico, y en el 15% de los caucásicos. Bueno, acá les muestra por qué se llama RH, es por el mono rhesus. Porque se veían cuando se fueron las primeras transfusiones que había gente que hacía aglutinaciones cuando se la transfundía con sangre, porque los primeros que se describieron fueron los grupos. El RH se describió después cuando se veía que había accidentes de transfusión en algunas personas y al estudiar, al inyectar conejos con sangre del mono rhesus, se vio que el conejo sintetizaba anticuerpos contra el antígeno D y de allí se sacó la conclusión de que el conejo formaba anticuerpos contra ese antígeno D, o sea que no tenía el antígeno. ¿Cómo le pasa al 15% de las personas que cuando se les coloca anticuerpo anti-RH a sus glóbulos rojos no se aglutinan? El 85% sí lo aglutinan. Estas son las reacciones que se hacen de tipaje en los bancos de sangre para ver de qué grupo y factor es una persona. Para las transfusiones, que es el trasplante que más frecuentemente y el más viejo de todos. Siempre en un trasplante, obviamente la sangre que está en el banco es sangre que se ha hecho toda la serología y que se sabe de qué grupo y factor es. Se procesa, siempre que se va a transfundir una persona, se tiene que mandar una muestra al banco de sangre de esa persona. Entonces se procesa la muestra y se la cruza con la sangre que hay en las bolsas. A su vez se recaban todos los datos de la unidad que se va a seleccionar y esa unidad va a la sala que es recibida, generalmente va la persona del banco, pero la enfermera es informada de la llegada de esa sangre que ha indicado el médico. O sea, ustedes acá tienen, es importante que sepamos esto, una indicación médica que va al banco de sangre y después vuelve la bolsa con la persona del banco de sangre y es recibida por el enfermero que tiene que saber qué sangre se indicó y qué sangre trae del banco. O sea, cuantas más personas supervisen esta función, mejor. Nunca dejen que se cuelgue una bolsa a un paciente de sangre sin constatar que es la sangre
pedir es que efectivamente el paciente tiene ese grupo y ese factor y que el volumen de sangre esté bien. Y a su vez tienen que monitorizar, como toda transfusión, como todo trasplante, hay que monitorizar las reacciones del paciente, los signos vitales y tomar constancia de cuándo comenzó la transfusión, qué volumen pasó y si el paciente ha tenido algún tipo de reacción durante la transfusión. Para ello se hace el tipaje de sangre, entonces para determinar cuál es el tipo sanguíneo de una persona, se mezcla la sangre con el anticuerpo anti-A y el anticuerpo anti-B. Si yo mezclo la sangre con el anti-A y aglutina, quiere decir que esa persona es de grupo A. Si aglutina con el anti-B, es de grupo B. Y si no aglutina, será de grupo 0. Y si aglutina con ambos, es de grupo AB. Acá está quién puede donar y quién puede recibir. Por ejemplo, el grupo 0, acuérdense que no tiene ninguno de los dos antígenos, ni A ni B, estamos hablando solo de grupo, no de factor. Puede donar sangre a una persona 0, a una persona A, porque no tiene antígeno, entonces los anticuerpos anti-B que tiene el A no los van a romper. A un B, porque la persona B tiene anticuerpos anti-A y no me van a romper el grupo 0, porque no tiene antígeno. Y también a la B, que no tiene ningún tipo de anticuerpo en su plasma. O sea, cuando yo voy a transfundir, se transfunden glóbulos rojos habitualmente, no se transfunde sangre entera, tengo que saber que esos glóbulos rojos pueden ser rotos por los anticuerpos que tiene la persona que recibe la transfusión. Entonces, saber qué anticuerpos puede tener. El 0 es el dador universal, y si fuera 0 negativo, ¿no es cierto? Y puede recibir sangre solamente de una persona de grupo 0. ¿Por qué? Porque el 0 en su plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Si yo al 0 le transfundo sangre de grupo A, va a romper los glóbulos rojos A. Si le transfundo B también y a B también. Entonces yo al 0 solo le puedo transfundir 0. A la persona de grupo A yo le puedo transfundir sangre de grupo A porque la persona tiene anticuerpos anti-B, entonces no va a romper los anti-A, y a B también le puedo transfundir. Porque es muy poquito el antígeno B que tiene para ser aglutinado por el anti-B del A. Puede donar, puede recibir sangre de grupo A y de grupo 0. El grupo B puede donar sangre a personas de grupo B y grupo AB porque no tiene anticuerpos el AB ni anti-A ni anti-B. Y puede recibir sangre de la persona de grupo B o de grupo 0. El AB puede donar sangre al AB solamente porque tiene antígenos A y B, entonces no puede donar al 0 porque el 0 le va a romper. Y puede recibir sangre del grupo AB, del grupo A, del grupo B y del grupo 0. O sea que este es el receptor universal, el AB, porque no tiene anticuerpos en su plasma. Pero yo este grupo lo tengo que ver también qué factor tiene. Y acá es importante saber, una persona RH positiva puede donar sangre solo a un RH positivo. Y puede recibir sangre de un positivo o de un negativo. El negativo no le va a romper nada porque no tiene anticuerpos. Pero un negativo, si bien le puede donar sangre a un positivo y a un negativo, no solo puede recibir sangre de un negativo. Porque si recibe sangre de un RH positivo, va a formar anticuerpos contra el antígeno D del RH positivo. Eso es importante saber también en las embarazadas RH negativas, porque la embarazada RH negativa, si el embrión es RH positivo,
hay mezcla de sangre entre la madre y el hijo, hay transfusiones de sangre, y si la embarazada recibe una transfusión de sangre RH positiva de su feto, va a formar anticuerpos contra el antígeno D y los va a romper a los glóbulos rojos del feto, porque esos anticuerpos pasan la placenta y rompe los anticuerpos del feto y le puede producir una anemia por rotura de glóbulos rojos. Entonces la RH negativa es un embarazo de alto riesgo que se controla y que se le coloca se le colocan anticuerpos anti-RH cuando tiene el bebé y en el último trimestre para evitar que forme anticuerpos anti-D. Bueno, esto es para ver la selección de la vena a emplear para la transfusión. Esta es la circulación venosa del miembro superior, la cefálica, la basílica, un poco para que miren las venitas, y saber qué es lo que pasa cuando yo hago una transfusión de sangre incompatible. Habitualmente la sangre del receptor se mezcla previamente en el banco de sangre con la sangre de la bolsa que se va a emplear para transfundir y se observa si hay aglutinaciones. Si hay aglutinaciones, se elige otra bolsa, ¿no? Porque no se puede transfundir una sangre que aglutina. El problema es cuando yo le meto sangre a una persona que los anticuerpos de esa persona aglutinen esos glóbulos rojos que yo estoy transfundiendo. Cuando se emparejan más la sangre, mezclándose aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con eritrocitos que contienen aglutinógenos anti-A o B, los eritrocitos se aglutinan, se juntan, se pegotean. Esto es por la unión de anticuerpos IgG y IgM. Estas aglutinaciones taponan los vasos sanguíneos pequeños del sistema circulatorio y esto produce una rotura del glóbulo rojo que es atacada por leucocitos fagocíticos, destruyen las membranas, producen liberación de hemoglobina y en un proceso que se llama hemólisis. Esto puede producir fallas renales, o sea, trastornos severísimos que a veces llevan a la muerte, ¿no es cierto? Esto sería una aglutinación de glóbulos rojos y fíjense cómo tapona los vasos sanguíneos y esto generalmente produce una gran liberación de hemoglobina y taponamiento sobre todo en los capilares renales y muerte por falla renal, además de que empeoran la anemia y generan un cuadro tóxico en el paciente que lo puede llevar a la muerte. Por eso es importante que la transfusión sea con sangre compatible. Bueno, y hasta acá llegamos. ¿Qué les pareció? ¿Dudas? No, muy lindo, muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Les gustó? Bueno, ¿les pareció un poco más fácil? Sí, muy, muy lindo, muy. Bueno, este sería el último tema. Ahí tienen el práctico, resuélvanlo. El práctico las ayuda a saber cuál es el tipo de preguntas que se van a hacer, por eso les conviene hacerlo. Yo no lo corrijo, les pongo a todos la misma nota, pero he visto que pocos lo han hecho esta vuelta, y eso les va a jugar en contra en el parcial. Traten de ponerse al día con los prácticos porque eso les va a ayudar a hacer preguntas para las dudas que tengan para el repaso. Sería importante que se anoten preguntas, cosa que yo no esté hablando como un loro, sino que me pregunten realmente lo que no entiendo. Profe, Sí. ¿los trabajos realizados suman punto en el parcial o era como más que nada para una guía de estudios para nosotros? Es una guía de estudio, el trabajo, por supuesto que la persona que hace los prácticos, uno tiene un concepto, la conoce un poco más que la que no los hace, ¿no? Es un concepto que uno se forma. Si bien yo no les corrijo lo que dice, más o menos los miro, y para mí la persona que manda es una persona responsable que se ocupa, porque el práctico también es un trabajo y uno trabajando aprende, ¿no? No es solamente sentarse a leer todo, porque eso nos lleva a estudiar de memoria.
El práctico tiene el objetivo de que ustedes aprendan de otra forma, trabajando. ¿Mm? Bueno, les tomo lista si quieren. A ver si tengo... La asistencia... me parece que no la abrí. Vamos a ver. Claro, tengo otra asistencia. A ver acá. Espérenme un ratito que ya la abro. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. IH. ¿Está IH? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. No está IH. Albornoz, sí. La vi por lo menos. ¿Está? Albornoz. Arce. Sí. Arce. Flavia Albornoz sí está. ¿Y Arce? Flavia Albornoz sí está. Bueno. ¿Y Arce, Caterín? Córdoba, Rocío, sí la vi. Presente. Divino también, ¿no es cierto? Presente, profe. Fardín también la vi. Presente. Endrina también, ¿puede ser? Presente, profe. Bien. Yantén. Presente. Bien. Luque. Presente. Montesino. ¿No? Travesino, tampoco. ¿Algunos? No, para la vecina. Sí, sí, no están en la lista igual. Peto sí la vi. Sí, profe, presente. Ponce, Presente. María. Sí. ¿Está la otra Ponce también? ¿O no está la otra Ponce? Ponce Roxana. No. Rodríguez. Presente. Roxales. Presente. Bien. Y después, sí, Sosa me había dicho que tenía problemas. Ahí está. Presente. Sigo. Y seguís. Rivero, presente. Y después, Jäger. Jäger no. Zapata. Palazzo Lidia. Sí, profe, presente. Bien. Algunos que están en esta lista no están en la lista, yo no los he borrado, pero Ojeda. Presente, Ojeda. Presente. Córdoba, Cintia. Presente. Bien. Espíndola. Presente. Roy. Roy no está. Welch.
No está Welch. No sé, me parece, si me queda alguien, San Martín. San Martín. Sí, está presente, profe. San Martín. Presente, profe. Bien, Perdón, perfecto. se me tilda por ahí Está para bien, está mover bien. el micrófono. Aguilar Presente. y Di Vicente. Presente, profe. Bueno, ¿a alguien no nombré? ¿No? ¿Están todas? Bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, las libero y nos vemos el 5, así hacemos un repaso. ¿Eh? Gracias, profe, gracias. Bueno, Gracias, que anden profe. bien. Buen Chao, fin de profe. semana. Gracias, chao. Chao, Chao, profe. que anden bien. Que anden bien.